Este último año hice el sendero del Crestón del Pacífico. Hubo aproximadamente 600 millas del sendero que caminé y acampé solo. Una de estas secciones en las que estuve solo fue en el norte de California, ligeramente al norte de Shasta. Llegué a un lugar hermoso y supe que era el mejor lugar para acampar. Era precioso. Vistas de 360 grados de bosques en el valle abajo y montañas por todas partes. Podía ver la lluvia en el monte Shasta. Probablemente mi lugar de campamento favorito en el norte de California. Todavía recuerdo la milla exacta y tengo algunas imágenes del lugar durante el día. Monté mi tienda y después de admirar la puesta de sol, me fui a dormir. Podía ver afuera, debajo del vestíbulo, cuando estaba acostado en la tienda. Mientras intentaba dormir, vi una luz blanca en el valle, quizás a unas cuartas de milla o media milla de distancia. No justo cerca de mi tienda ni nada por el estilo. No estaba cerca de ningún pueblo. En las montañas, Sierra, al sur de esta área, a veces veía una cabaña remota en el bosque, así que supuse que era eso. Pero no había puntos de acceso ni caminos de tierra. No había claros en el bosque. Solo espeso bosque rodeado de montañas. Miré la luz durante un rato e intenté pensar en qué podría haber sido, pero esto era bastante remoto, así que no lo sabía. Estaba cansado de caminar todo el día, así que no le di mucha importancia. Un rato después, miré de nuevo y noté otra luz. Era una luz naranja que giraba lentamente alrededor de la luz blanca. Cambiaba lentamente de forma mientras daba vueltas. Lo observé durante mucho tiempo tratando de entender qué estaba viendo. Tenía un movimiento muy tranquilo y era casi hipnotizante. No era como muchas de las experiencias de orbes ovni que la gente tiene, donde se mueve rápidamente y luego desaparece. Finalmente, me dormí. Empezó a llover alrededor de la medianoche y miré fuera de mi tienda y aún veía ambas luces, una luz blanca estacionaria y una luz naranja que cambiaba de forma. Me desperté de nuevo alrededor de las 4 a.m. para orinar y salí de mi tienda y aún estaban allí. Mismo movimiento. Intenté grabar un video, pero debido a la distancia y la oscuridad, parecía otro video malo que no mostraba nada. Me desperté al amanecer y las luces habían desaparecido. No vi estas luces alrededor de la puesta de sol o el amanecer, solo en la oscuridad. Sé que estas luces también habrían sido visibles durante el amanecer-anochecer. Estoy seguro de que hay una explicación, pero sinceramente no tengo idea de lo que estaba viendo. Todavía estoy tratando de entenderlo. Sin relación, pero cerca de esa área estaba caminando y a la derecha del sendero había una espesa maleza, tal vez de 5 a 6 pies de altura. Esto estaba cerca del área forestal de Shasta Trinity, quizás 1 a 2 días después de las luces en el bosque. Estaba caminando solo y noté que a unos 100 pies de distancia, la maleza estaba siendo aplanada por algo y se movía muy rápidamente. Se acercaba al sendero y acabaría justo a mi lado si continuaba mi ritmo. No pude ver que estaba aplanando esta maleza, pero tenía que ser fuerte. Me recordó a algo que verías en Jurassic Park. Supuse que era un oso. Todavía creo que lo era, pero no quería sorprender al oso y tener un encuentro cercano. Grité, ¡alto!, y luego se detuvo. Completamente. Me quedé quieto y esperé para ver qué estaba pasando, pero estaba completamente inmóvil. Y había un silencio total. Estaba muy callado en todas partes. Me puse bastante inquieto y empecé a hablar con lo que sea que fuera mientras pasaba. Seguí diciendo cosas como, voy a pasar y seguir mi camino, amigo. Espero que estés teniendo un buen día. Seguí caminando y seguí mirando hacia atrás, pero nada se movió desde ese punto en adelante. Como dije, probablemente un oso. Los osos negros son generalmente como grandes mapaches y no quieren interactuar con los humanos. Pero me encontré con algunos osos y siempre se alejaron cuando les dije que se fueran. Después de hablar con otros excursionistas, noté que conocía a algunas personas que dijeron que el norte de California era un poco inquietante. El desierto del sur de California es muy ventoso, y las montañas Sierra tienen toneladas de arroyos que fluyen. El norte de California no tiene tantos arroyos ni tanto viento, así que hay un silencio que prevalece, lo que puede sentirse ominoso, especialmente en la oscuridad. Esa es mi explicación al menos. Pero después de recorrer el desierto del sur de California, las montañas Sierra, el norte de California, Oregón y Washington, el norte de California fue la única sección que me resultó un poco inquietante. Y también hice partes de cada una de estas secciones solo. Estaba viajando solo por la península olímpica en el estado de Washington, haciendo varias paradas en el Parque Nacional Olímpico.
Decidí detenerme en Quinault por primera vez y tomé un camino al azar que terminó en un hermoso lugar en el borde del río Quinault. Había un antiguo puente peatonal que cruzaba el río, pero parecía que podría derrumbarse si intentaba cruzarlo, así que decidí no hacerlo. Era temporada baja y no estaba en una zona turística. Era el único allí. Hacía un calor inusual afuera, así que decidí que necesitaba meterme en el agua. Retrocedí mi auto hasta el borde del camino sin salida. Lo enfrenté en la dirección en la que necesitaría irme y comencé a caminar entre arbustos espesos, bajando por un terraplén hacia el borde del agua. No había sendero, era una zona bastante agreste. Era mediados de otoño y no llevaba traje de baño, ya que no planeaba nadar, así que solo me quité la ropa y entré al agua en sostén y ropa interior. Nadé un rato, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando, aunque estaba en medio de la nada. Después de unos 5 minutos, la sensación espeluznante fue suficiente para que quisiera regresar, así que comencé a salir. Di la espalda al otro lado del río y caminé hacia mi ropa y zapatos que había dejado atrás. Cuando me di la vuelta, había un hombre grande y alto parado a plena vista, justo al otro lado del río, pero más arriba en su terraplén que yo en el mío. Llevaba un poncho hecho de pieles de animales, tenía el pelo largo lleno de palos y ramitas, y parecía que había estado viviendo en la naturaleza durante mucho tiempo. Nos quedamos mirándonos, yo congelada de terror, durante lo que pareció una eternidad, cuando de repente se fue frenéticamente en dirección al puente peatonal que cruzaba el agua. Agarré la llave de mi auto, intenté agarrar mi ropa y zapatos, pero se enredaron en algunas zarzas, así que dejé todo y salí corriendo por mi vida, entre arbustos espesos y zarzas, descalza y en ropa interior, tratando de llegar a mi auto antes de que cruzara el río. No tenía ninguna duda de que intentaba hacerme daño. Cuando salí de las zarzas, vi que estaba cruzando el puente hacia mí rápidamente. Llegué a mi auto y abrí la puerta justo cuando él llegaba. Cerré las puertas mientras golpeaba el capó de mi auto, gritando y gruñendo sin palabras. En el momento en que se dirigió hacia la puerta del lado del conductor, pisé el acelerador y me fui tan rápido como pude. Miré hacia atrás y él me perseguía. Debió haber corrido detrás de mi auto durante al menos 1 milla hasta que se desvaneció de mi vista. Estaba sangrando por todas partes por correr casi desnuda entre zarzas. Estaba mojada, sin ropa, temblando y llorando. Si hubiera dudado literalmente 10 segundos más, no creo que hubiera salido con vida. Incluso al escribir esta historia de nuevo todos estos años después, estoy empezando a temblar. Sentí que estaba siendo cazada. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Nunca volveré a esa área. Desde ese momento, siempre llevo un compañero de excursión conmigo cuando me aventuro en el bosque. Ese día me perseguirá de por vida. He tenido muchos años de terapia y esa experiencia sigue siendo tan vívida como el día que ocurrió. Esto es simplemente espeluznante en general. Una de las historias de críptidos más duraderas en los Apalaches es la de la Banshee. Pero, ¿por qué tendría una criatura del mito escocés tal persistencia en los bosques de los Estados Unidos? Bueno, es porque la gente ya lo ha escuchado, incluyéndome a mí. Hace un par de años estaba de excursión solo en Tennessee. Disfrutando de los senderos del bosque, deambulaba por ahí. Me aseguré de que mi equipo hiciera algo de ruido. Después de todo, había osos negros por aquí, y son peligrosos si se asustan. Había sido una mañana pacífica. El animal más grande que vi fue una cierva que se deslumbró en la maleza. Aparte de eso, todo lo que escuché fue el sonido de los pájaros, mis botas en la tierra y mi respiración mientras jadeaba y resoplaba subiendo las montañas. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Sonaba como el grito de una mujer. No había palabras, solo un grito ascendente y descendente. Era fuerte y claro y duró unos segundos antes de desvanecerse. Me quedé inmóvil. El corazón latía en mis oídos. Justo cuando creía que estaba deshidratado y alucinando, lo escuché de nuevo. Era la misma distancia, pero las fluctuaciones sonaban extrañas. Sonaba vagamente humano pero decididamente inhumano al mismo tiempo. En ese momento, me di la vuelta y caminé en silencio de regreso por donde vine. Había un antiguo camino de troncos por el que caminé para regresar a mi auto y alejarme del ruido. Todo el camino de vuelta sentí que no podía respirar, incluso después de que los gritos se desvanecieran en la distancia. Había oído hablar de la Banshee, y estaba bastante convencido de que era lo que había escuchado.
Nunca fui aficionado a las historias de fantasmas, pero lo había escuchado yo mismo, o eso pensé. Cuando le conté mi historia a mi tío, un ávido amante de la naturaleza, se rió y me mostró este video. Eso fue todo. Lo que había escuchado no era una banshee, ni tampoco una mujer, era un puma en celo. El grito era una llamada para aparearse. Si viste el video, estoy seguro de que puedes imaginar lo aterrador que sería escuchar eso solo en el bosque. Incluso si no era una banshee, aún era peligroso para mí, así que fue bueno que me fuera. Pero eso es porque el relato de la banshee ha persistido en los Apalaches. Es el área nativa de los pumas y sus gritos suenan casi humanos. He caminado por partes del sendero de los Apalaches. Esto ocurrió en Virginia Occidental, creo. Sucedió hace unos 8 años. Estaba caminando con un grupo. Nos dispersamos naturalmente según la velocidad de caminata. Estaba en el grupo intermedio de los 4 de nosotros, y una persona tuvo que detenerse para quitarse una garrapata. Los otros 2, uno de ellos líder, se quedaron con ellos, pero decidí seguir adelante y ver si podía alcanzar al grupo líder. El sendero de los Apalaches está extremadamente bien marcado con marcas blancas, así que no me preocupaba por perderme. Sabía que el próximo hito era un antiguo camino de explotación forestal, y, efectivamente, lo alcancé unos 500 metros más adelante. Decidí esperar a que el resto del grupo alcanzara, así que mientras esperaba, caminé un poco por el antiguo camino cubierto de maleza, que corría perpendicular al sendero. Había un muro de piedra baja a lo largo de un lado y paseaba por él, buscando algo interesante, como artefactos y cosas, cuando fue como si cruzara una línea invisible. De repente, fue como si se cortara el sonido. Ningún pájaro o insecto llamó, cuando segundos antes había varios pájaros cantando. Incluso las hojas de los árboles a mi alrededor dejaron de susurrar. Fue solo este silencio repentino, antinatural y ensordecedor. Por alguna razón, di unos pasos más vacilantes hacia adelante, hasta que llegué a esta barrera invisible. Fue como si de repente me asaltara esta sensación. Solo puedo describirla como una intensa sensación de no ser bienvenido. Como si hubiera entrado en la casa de alguien que sabía que me odiaba, pero multiplicado por unos 100. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Me detuve en seco. La sensación era tan fuerte que ni siquiera quería dar la espalda. No podía ver nada abajo del camino, amenazador o de otro tipo, que me diera esta sensación, pero sabía que tenía que irme inmediatamente. Simplemente sabía que no debía estar allí, y que si me quedaba algo malo sucedería. Así que caminé hacia atrás lentamente, sin apartar la mirada del camino e intentando no pestañear siquiera. Finalmente crucé esa línea invisible de nuevo y pude escuchar a los pájaros cantando y las hojas susurrando. No me di la vuelta hasta que escuché al líder que había dejado antes preguntándome si había algo interesante por el camino. Yo dije, no, sigamos adelante. Mirando hacia atrás, supongo que era un oso o puma justo fuera de mi vista que mis instintos lograron captar, pero en ese momento, maldición, simplemente se sintió jodidamente espeluznante y casi paranormal.